Damos gracias a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el hábito de adorar. Hablamos ya sobre el hábito de leer la palabra, sobre el hábito de ¿qué más? De ayunar, sobre el hábito de hacer un devocional, sobre el hábito de presentar la palabra a otros, sobre el hábito de hablar de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre el hábito de adorar. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de adoración. Los salmos son especialmente escritos para adoración. David era un hombre que adoraba y alababa a Dios de una manera extraordinaria, todo lo que él escribió. Sin embargo, por celebrar el Día de la Mujer, quiero referirme hoy a una mujer que entró en un pequeño diálogo, no digamos discusión, en un diálogo con el Señor Jesús. Aquel encuentro que Jesús tuvo con aquella mujer samaritana hacia el mediodía, un día que él dijo, y me era necesario pasar por Samaria. Junto al pozo de Jacob, en Juan, en el capítulo número 4, ustedes ya han seguramente leído este texto varias ocasiones, pero Jesús tiene una charla con la mujer samaritana y el centro de la charla, o una parte de la charla, la mujer le dice, ¿dónde se debe adorar? La mujer dice, es que ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este monte. En ese monte era el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Entonces, el Señor tiene una respuesta muy importante. Dice, no importa el lugar, lo que importa es cómo vas a adorar. Porque llegará el tiempo donde ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en otra parte van a adorar. O sea que el lugar es lo de menos importancia. Lo importante es cómo adorar. Y entonces le da una clave. Vamos a ver, Juan capítulo 4, versículo número 23. El Señor Jesús le da una clave. Juan 4, 23. Le dice entonces el Señor, mas ahora viene, ¿y qué? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, allí está la clave en ese versículo de cómo adorar. Pero antes de pasar a cómo adorar, quiero que miremos qué es la adoración. ¿Qué es la adoración? Sería nuestro primer tema si usted está tomando apuntes. ¿Qué es la adoración? La palabra griega del Nuevo Testamento define adoración como postrarse delante de. Postrarse delante de. Por eso cuando la Biblia habla de oración, casi siempre habla de que la gente venía y se postraba, se arrodillaba. Y postrarse era más que arrodillarse. Postrarse era colocar las rodillas y colocar el cuerpo. Eso era postrarse, no era solo arrodillarse, sino humillarse delante del Señor o arrodillarse delante de Él. Pero nosotros a veces decimos de pie o sentados o adoramos. Bueno, a mí me enseñaron a orar arrodillado, pero usted ore conforme Dios le muestre. Pero a mí me gusta arrodillar.
Por lo tanto, la adoración no tiene tanto que ver con la posición, sino es un acto del espíritu. O sea, cuando yo me postro ante Dios, lo que estoy derramando ante Dios es mi espíritu, debido a que es una acción interna, mía propia. Y una cosa muy importante, la adoración es individual. Aunque acabamos de adorar en comunidad, pero cada uno de ustedes, yo lo vi, desde acá, cómo levantaba sus manos, cerraba sus ojos, algunos tenían lágrimas en sus ojos, porque es un acto individual. Y debemos adorar todos los días de nuestra vida, los 7 días a la semana. No solamente adoramos cuando venimos al culto, no solamente adoramos cuando cantamos, como es una actitud del espíritu interna hacia afuera, pues todo el tiempo estamos adorando al Señor. Cuando conduces tu automóvil, estás adorando al Señor a pesar de los trancones. Cuando hagas lo que hagas, tú estás adorando al Señor. Entonces es una actitud del espíritu. Ahora, cuando nosotros nos reunimos, cada uno debe adorar de manera individual, porque la adoración surge del corazón o de dentro hacia afuera. Y entonces la adoración tiene dos cualidades que aprendemos en este texto. ¿Cuáles serán las dos cualidades? De acuerdo a lo que acabamos de leer en Juan. Las dos cualidades. Lea ahí en su palabra, en su Biblia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Cuáles dos cualidades? ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿En espíritu? Y en verdad. Y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, ahí están las dos cualidades, ¿sí? Debemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, desmenucemos esas dos frases para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Adorar en espíritu no tiene mucho que ver con la postura física, aunque la Biblia dice o la palabra significa postrarse. Tiene que ver con lo profundo que nosotros sentimos en nuestro ser. Y adorar en espíritu requiere varias cosas, o por lo menos 3 cosas, el adorar en espíritu. Primero, un espíritu dispuesto. No puede adorar nadie que no haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, debemos haber nacido de nuevo para poder adorar. ¿Por qué? Porque necesitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros para poder adorar. Es decir, el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y podemos adorar. Si hay alguien que quiera adorar pero no tiene al Espíritu Santo, pues eso no se llama adorar. Entonces esa es la primera condición. Respondemos a Dios en oración por la actividad del Espíritu Santo. Es necesario que hayas aceptado al Señor como su Salvador para poder adorar. Mire lo curioso, tome su Biblia y mire lo curioso del versículo. En el versículo 24, ¿qué dice? Es necesario que le adoren. Ahora, mire el 25, ¿qué le dijo la mujer? Sé que ha de venir, ¿qué? ¿Qué le parece a usted? Pareciera que ella cambió de tema, ¿cierto? Porque él está diciéndole, es necesario que usted adore en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, sé que es necesario que venga el Mesías. O sea, como que venga el Mesías no tiene ninguna conexión aparente entre adorar en espíritu y en verdad. Pero ella lo tenía claro, que se necesita conocer al Mesías
o a Cristo nuestro Señor para poder adorar. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el que habla contigo. Es decir, yo soy el Mesías. Si me reconoces como el Mesías, entonces ya puedes adorar en espíritu. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador nos hace aptos para poder adorar. Número 2, una mente centrada en Dios. Una mente centrada en Dios. Podemos adorar en espíritu, pero también necesitamos nuestra mente dispuesta a adorar, porque las distracciones son de todo tipo. Por eso, ¿a usted le parece que cuando usted adora cerrado los ojos, usted lo hace mejor? Como que se concentra más, como que si usted cierra los ojos, yo los veo cerrando los ojos, y entiendo perfectamente porque uno se concentra más, porque uno se olvida de la distracción de un lado para otro. Pero a veces uno ve hermanos que están adorando y están distraídos con todo lo que pasa en el culto. ¿Sí? No, tenemos que tener una mente centrada para alabar y glorificar a nuestro Señor, porque si no se va a dificultar la verdadera adoración. Y tercero, necesitamos un corazón puro, un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón arrepentido. Solo podemos adorar al Señor si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. La mujer se arrepintió en ese momento y dejó su cántaro, dice, y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved al hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? Ella entendió perfectamente que necesitaba un corazón arrepentido. Así que antes de ponernos a adorar, debemos arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados y podremos adorar mejor. Eso se llama adorar en espíritu. Pero la segunda parte era adorar ¿en qué? En verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La segunda cualidad es, primero, adorar en espíritu, segundo, adorar en verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor, ¿cierto? Porque tu palabra es verdad, dice. Porque tu palabra es verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Toda adoración debe ser una respuesta a la verdad. O sea, toda adoración debe estar, en primer lugar, centrada o con conocimiento en la palabra. No podemos adorar si no conocemos la palabra. ¿Qué mejor mediador de la verdad de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a Dios el Padre: tu palabra es verdad? Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es Jesús. Eso fue lo que hizo la samaritana. Entendió perfectamente que Jesús era el Mesías y dijo: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y el único sitio donde se ha revelado la verdad, ¿dónde es? En la palabra del Señor. Así que cuando tú lees la palabra, de cierta manera también estás adorando al Señor, porque estás respondiendo a esa verdad. ¿A usted no le ha pasado que usted lee una vez y dice: uy, gloria a Dios? A veces cuando yo me hago allá afuera, la gente sale y me dice: uy, pastor, gracias, esa palabra la necesitaba en mi vida. Eso es una respuesta a la verdad de Dios. Cuando Dios te habla a través de la palabra, uno generalmente ¿en qué responde? En adoración al Señor. Uy, Padre, qué palabra
que me diste. Cuando murió nuestro segundo hijo, Dios me dio una palabra de fortaleza y de aliento. Y dije, ¡ay, Señor, qué palabra que me diste tan bello! Y necesitamos no solamente conocimiento de la palabra, sino comprensión de la palabra del Señor. Uno, conocimiento, y dos, entender qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra, porque a veces no comprendemos lo que Dios está diciendo. Y me dijo todo lo que he hecho. Y me llama la atención, mire el versículo 40. Mire su Biblia y mire el versículo 40. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó aquellos días. Y creyeron mucho más. ¿Por qué? Por la palabra de él. Y creyeron mucho más por la palabra de él. La adoración es una expresión de alabanza que brota de lo profundo de nuestros corazones a un Dios que hemos comprendido a través de leer la palabra. Repito entonces, la adoración es una expresión de alabanza que brota de lo más profundo de nuestro corazón en respuesta a la comprensión de su palabra. Si no tenemos la verdad bíblica, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente. Por eso él le dice a la samaritana que necesita adorar en espíritu y en verdad. Necesita conocer la palabra de Dios. Un paréntesis: los samaritanos solo tenían como escritura el Pentateuco. Para los samaritanos solamente la porción de la palabra, ellos no creían en la otra parte de la escritura, en los profetas, en los salmos, en los proverbios, en la otra parte no creían ellos, solamente en el Pentateuco. Por eso, de cierta manera, los judíos los despreciaban. Los samaritanos eran bastante despreciados por los judíos. Estaban en la escala más baja, por debajo incluso de los esclavos, de los hijos sin padre, de los niños abandonados, de los hijos fuera del matrimonio. Por debajo de los esclavos estaban los samaritanos, porque ellos no les perdonaban que ellos se habían unido con los asirios. En el año 722 a.C., cuando Asiria invadió Israel, se mezclaron con los asirios y ahí se dio origen a los samaritanos. Ellos no los querían. Por eso el Señor Jesús tiene amor y dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque los judíos ni siquiera pasaban por Samaria. Daban una vuelta a través del río Jordán para ir a Galilea. Entonces, él le está explicando a la mujer, necesitas conocer la palabra del Señor y tener comprensión de la palabra. Sé que un día va a venir el Mesías, dijo ella. Dijo, yo soy el que está hablando contigo. ¿Necesitas algo más? La mujer no necesitó más. La revelación de la palabra del Señor. ¿Y qué debe producir la adoración en nuestras vidas? ¿Qué debe producir? ¿Cuál es el efecto de la adoración en nuestras vidas? La mujer nos lo expresa bien en tres cosas que ella hizo. Primero, abandono. Abandonarnos en las manos de Dios. Me llama la atención que el recurso propio que ella tenía, que era su cántaro para sacar agua, lo deja a los pies de Jesús. ¿Y qué hace? Y sale corriendo. Ya no necesitaba sacar agua de ese pozo, tenía agua de vida eterna. Saciaría su sed Jesús. Su necesidad física estaba satisfecha por el Señor. Ya no le dio pena de ir corriendo a el pueblo, aunque la tildaran. Ay, esa es, oiga, esa no era su mujer. ¿Se acuerda que usted le dio carta de divorcio? Oiga, esa no era la mujer de Paco, mírela, ahí está, hablando de un tal Mesías.
su necesidad de afecto, su necesidad afectiva, ya había sido satisfecha por el Señor Jesucristo. Y su necesidad espiritual también. O sea que en el momento en que recibió a Jesús, en que aunque no dice una oración de fe, ella no dijo, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero lo entendemos perfectamente por el contexto que creyó en el Mesías. Su necesidad espiritual, física y emocional fueron cubiertas por la palabra del Señor. Número 2, después de abandono, amor por los perdidos. ¿Qué hizo la mujer? Porque la mujer hubiera podido irse para su casa, ¿cierto? Lo más lógico era que ella, bueno, gracias, conocí al Mesías, qué bendición. No, pero ella comienza a tener esa compasión, perdón, ese amor por los perdidos y sale corriendo a la aldea a predicar el verdadero evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo he leído este versículo muchísimas veces y me pongo a pensar, ¿qué dijo la samaritana? ¿Qué fue lo que ella dijo para convencer a la gente, para convencer al pueblo de que él era el Mesías? Porque ella no había ido al seminario bíblico. Ella no era una mujer de alta alcurnia o de la sociedad. Ella no era una mujer que tuviera un reconocimiento. Al contrario, sus palabras podrían sonar de cierta manera vanas, porque no era una mujer de una reputación intachable. Pero la mujer algo tuvo que decirle, porque dice que los samaritanos creyeron en la palabra de la mujer. Así que lo más probable es que ella les predicó un evangelio confrontacional, como aprendimos ayer, ¿cierto? Porque en tan poco tiempo ella les dijo, si no se arrepienten de sus pecados se van a ir al infierno. Déjeme hacer una hermenéutica propia, ¿sí? Tuvo que darles una palabra, no a la inteligencia como aprendimos ayer, sino a la conciencia de la gente. Y quiero decirles que ayer tuvimos un tremendo seminario sobre cómo evangelizar. Y aprendimos cosas muy interesantes. Así que los que todavía quieran participar en este curso sobre cómo evangelizar, cómo llevar la palabra del Señor, todavía podemos inscribirnos esta semana. No está Andreita, pero está la hermana Nelly. Yo la vi, se fue con los de adoración. Pero alguien de evangelismo o de proclamación puede ayudarnos. Si usted quiere inscribirse, tiene todavía unos días, porque ya el próximo sábado será nuestra segunda sesión y ya después del próximo sábado no va. Sí, son 8 sesiones. Vamos a trabajar 8 sábados. Toca hacer el sacrificio. Pero ¿quiénes estuvieron ayer aquí en la actividad? ¿Cómo les pareció? Muy bueno, ¿cierto? De verdad, mire, cuando John y Jamie pasaron acá e hicieron la representación, ¿cierto? Es que ellos son nuestros actores favoritos, ¿sí? Y no, por casualidad se llamaba Eric el personaje, ¿no? ¿Verdad? Yo me quebranté ahí. Yo me quebranté. Sé que tú también te quebrantas. Porque Eric se murió. Y su amigo llevaba 2 años tratando de ganarse su amistad para después compartirle el evangelio. En 2 años que ya eran amigos, no había sido capaz de hablarle del Señor.
Y me gusta que el pastor Alberto nos decía, yo prediqué el evangelio por amistad mucho tiempo y lo apoyé, pero finalmente me di cuenta de que no. Y es verdad, entre más pasa el tiempo, entre más amigo uno es de la persona, más complicado le es presentarle el evangelio. Pareciera que uno dijera, ya, pues ya por mi testimonio deben. Mire, ayer que ganó mi equipo, pero es que tengo que contarles el testimonio porque si no, ¿cómo? Le escribí a un amigo y entonces le dije, un compañero de la universidad, le dije, amigo, qué pena, pero seguimos siendo tu papá. Y entonces él me contestó, Jaimito, gracias por darme un papá tan millonario. Y entonces me dijo renglón seguido, estamos en el velorio de mi cuñada, tal. O sea que el chiste llegó como a mala hora. Y entonces yo me acordé, dije, bueno, a poner en práctica. Hermano, lo lamento mucho, pero sabemos que los que tenemos a Dios tenemos una nueva esperanza y sabemos que tendremos. Y ahí le mandé, no le dije que Dios lo consuele, sino le hablé del cielo. Y él me respondió, me dijo, así es y así será por siempre. Entonces, mira que este evangelio a veces, ya me dieron la oportunidad y dije, de una lo vamos, es predicando la palabra. Entonces, aprendimos eso muy interesante, amor por los perdidos. Esta mujer se le metió en el corazón su pueblo. Aquí entre nos, ¿ustedes creen que el pueblo quería a la samaritana? ¿Ustedes por qué creen que ella salía a las 12 del día y no a las 6 de la mañana? Para que no la molestar. ¿Usted se imagina la cantidad de cosas que le habrán dicho? ¿Sí? Los hombres, terrible le han dicho. Mujer de 5. Y el sexto no es su marido. Allá va la mujer de Hugo, Paco y Luis. ¿Qué no le dirían a esa pobre muchacha, cierto? Pero ella, realmente uno ¿qué haría? Es que se pierdan esos hijos de madres, que se pierdan. ¿Para qué me insultaban? Pero ella no. Ella conoce a Jesús inmediatamente. Viene ese amor por los perdidos y va directamente y les predica la palabra. Y dice, ellos le creyeron. Algo les dijo bien porque le creyeron. Y número 3, en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿Y qué hicieron? ¿Qué le rogaron? Que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Lo que la adoración debe producir en nosotros es abandono de nuestro ser en las manos de Dios, amor por los perdidos y ansiedad por su presencia. Señor, quédate con nosotros, por favor, le dijeron los samaritanos. Sabemos que somos lo peor de este mundo, que ustedes los judíos nos tienen a nosotros por la basura más horrible e inmunda de esta vida, pero por favor quédate con nosotros. Tanto sería que el Señor se quedó, ¿cuánto? 2 días. ¿Y usted cree que el Señor se quedó comiendo o acostado en una hamaca? Se quedó, fue dándoles palabra del Señor. Y creyeron, versículo 41, muchos más. O sea, ya habían creído unos por la predicación de la samaritana. Y en el versículo 41 dice, y creyeron mucho más, ¿por qué? Por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos
hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Así que la adoración debe producir en ti ansiedad por la presencia del Señor. Concluyo. Jesús demostró que era un verdadero adorador también, porque adoró al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo? El día del bautismo recibió un espaldarazo del Padre. El papá dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y recibió qué? La unción del Espíritu Santo, y comenzó a desarrollar su ministerio con un tremendo ayuno de 40 días. Jesús sabía adorar en espíritu y en verdad porque escudriñaba las Escrituras. A los 12 años su papá y su mamá lo encontraron en el templo. ¿Qué haciendo? Discutiendo con los escribas, o disertando más bien con los escribas y fariseos. Jesús sabía de la palabra. Un día abrió el rollo de Isaías y dijo: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Jesús era un hombre que escudriñaba las Escrituras. Un día resucitó a Lázaro, alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió y resucitó. Jesús era el dueño de la palabra de verdad. Jesús demostró que Él adoraba en espíritu y en verdad. Jesús tenía amor por los perdidos, por la gente de Samaria, que eran considerados de un estrato menos cero. Jesús dijo: voy a llevar la palabra. No importa que los judíos los odien, ni quieran acercarse a ellos. Este mensaje es para aquellos que quieren adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aquellos que quieren imitar a Jesús en esa adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué debes hacer para adorar en espíritu y en verdad? Primero, reconocer que Jesucristo es el Señor. Ya lo has hecho en tu corazón, ¿verdad? Segundo, escudriñar las Escrituras, porque toda la adoración responde a una verdad, que es la palabra del Señor. Tener un corazón y una mente dispuesta a arrepentirse de los pecados y decirle al Señor: yo quiero adorarte. Y en verdad significa el conocimiento de la palabra del Señor y la comprensión de lo que está escrito en la palabra del Señor.